Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo. Después del Gran Premio de Miami que hemos vivido, tenemos que contaros muchas cosas. No estamos en semana de Gran Premio, bueno, habrá MotoGP, por ejemplo, pero no hay Fórmula 1, así que en ese sentido, relax, podemos contaros todas las cosas que queremos a lo largo de esta semana, así que todo lo que os vamos a contar en este vídeo, en esta ocasión, lo tendrás detallado en la descripción del vídeo. Pero, por supuesto, por lo que tenemos que empezar a hablar por el equipo y por el piloto de quien llevo hoy la camiseta en homenaje a él, es Lando Norris. Lando Norris, que logró ayer su primera victoria en Fórmula 1. Ahora os hablaremos bastantes detalles sobre esa carrera, sobre las palabras que él mismo ha llegado a comentar, pero desde luego que la primera victoria siempre es especial. Lo demostró además el hecho de que todo el mundo quiso acercarse a Lando Norris, que por cierto, a ver, esto obviamente siendo la primera victoria es algo que podemos llegar a ver, puede llegar a ocurrir en varias ocasiones, pero no ha pasado con todos los pilotos. Hay con pilotos a los cuales se acercan determinados pilotos, amigos o su propio compañero de equipo. Con Norris se quiso acercar todo el mundo, desde Alonso, desde Ricciardo, que se acercó, que fueron compañeros de equipo, por supuesto Piastri, que es su actual compañero, Carlos Sainz, Max Verstappen, Charles Leclerc, todo el mundo quiso acercarse, Lewis Hamilton en el corralito también se acercó, todo el mundo, porque desde luego Norris es un piloto muy querido dentro de la parrilla y que ha por fin conseguido esta victoria. Russell, por ejemplo, ha dicho algo que me parecía muy bonito, que creo que alguna ocasión habíamos llegado también a comentar por aquí, que el hecho no era de si la acabaría consiguiendo, sino de cuándo. Se ha resistido, tuvo oportunidades en el pasado, no se acabó materializando y finalmente ahora ha ocurrido. La pregunta que le han hecho a Zak Brown también ha sido bastante buena y es si esto puede ser como cuando se descorcha el champán, que no deja de salir, es decir, puede ser que ahora que ha logrado la primera no dejen de llegar. Veremos si es lo que acaba ocurriendo, pero esa sensación de lo que significa ya ser un ganador en Fórmula 1 la explica Lando Norris. Hay mucho trabajo duro, mucho esfuerzo para un día como hoy. Hoy estoy cansado, me duele la voz, necesito beber, pero ha sido perfecto. El equipo ha hecho un gran trabajo todo el fin de semana. Hemos sido fuertes, quizás hemos estado tapados, pero estaba por llegar mi momento y al final ha sido el mejor momento de todos. Y además, ¿cómo ha conseguido esta victoria? Bueno, sabemos que Norris partía desde una quinta posición, en la cual se mantuvo después de la salida, pese a que su compañero de equipo logró ganar posiciones, se puso tercero y luego segundo, adelantando a Charles Leclerc. Eso fue gracias al incidente de Checo Pérez, que sabemos que tuvo una salida pues que no consiguió frenar bien, casi se había puesto a Carlos Sainz y a Max Verstappen, y Piastri se benefició. Norris no pudo hacerlo, Norris se mantuvo en esa quinta posición y es más, se quedó detrás de Checo, que estaba teniendo complicaciones de ritmo, por lo que se estaba viendo, y más viendo el ritmo de Piastri, que había ritmo en los McLaren, veíamos a un Norris atacando a Checo, pero siendo incapaz de adelantar, porque ha sido muy difícil completar los adelantamientos en este circuito, como ya se había explicado antes, ya se vio durante la sprint que así iba a ser, efectivamente es lo que estuvimos viendo durante la carrera, y ya cuando se marcha Checo a boxes, que es primero en parar, vemos que de verdad Norris estaba teniendo ritmo porque estaba recortando distancia a Carlos Sainz y a su compañero de equipo también y a Charles Leclerc, y llega ese coche de seguridad. Norris se la había jugado, Norris alargó bastante la parada, al final algo tenía que hacer porque la quinta posición la tenía, por atrás no llegaba nadie y ya con Checo había perdido posición, por lo menos virtual, ¿no? Si paraba iba a pasar por detrás, entonces lo que intentaba era o que saliera un coche de seguridad, que acabó saliendo, o por lo menos tener mejores neumáticos. Acabó saliendo ese coche de seguridad, consiguió la victoria. Ha habido quienes han determinado que esta victoria ha sido gracias a ese coche de seguridad, y no es así, porque el coche de seguridad, por supuesto, puso primero a Lando Norris ya de manera oficial, pero el coche de seguridad no te da los 7 segundos que le metió luego a Max Verstappen. Verstappen podía tener daños, eso es lo que está reportando Red Bull, me es indiferente, le metió también 10 o más de 10 realmente a los Ferrari. Desde luego que ese McLaren iba muy bien. Segunda carrera que va bastante bien, pero más importante en esta ocasión ha sido con todos los condicionantes. En China fue circunstancial, comentaron en Ferrari que las condiciones climatológicas no se les había dado bien, al contrario McLaren se les había dado mucho mejor. En esta ocasión no hay excusa, realmente McLaren tuvo mejor ritmo y gracias en parte
a las mejoras. Y es que las mejoras asustan y mucho. El propio Norris ha dicho que no hubiera estado en la posición en la que terminó sin ellas. Efectivamente, ha elogiado, ha agradecido mucho a su equipo por todo el trabajo. Y una cosa que decíamos es, bueno, McLaren no puede tener el mismo ritmo de desarrollo que el año pasado, porque obviamente si empiezas desde una posición más atrasada, es más posible dar grandes pasos, que es difícil. Por supuesto, McLaren tenía un mérito impresionante lo que hicieron el año pasado, porque si no los harían todos. Fijaros en, bueno, iba a decir Alpine, pero han puntuado en esta carrera, no vamos a despreciarlos. Fijaros en Williams, podrían hacer lo mismo, no lo están haciendo, ¿no? Entonces McLaren tenía tenía muchísimo mérito, pero es más fácil hacer eso que desde la posición en la que están ahora, porque al estar en un mejor lugar es más difícil dar pasos hacia adelante. Entonces pensábamos que no lo iban a hacer. Estábamos equivocados porque desde luego es la primera toma de contacto, es la primera carrera, pero es que es la primera toma de contacto, es la primera carrera, es un fin de semana al sprint, es un fin de semana que ha sido muy complicado. No saquemos evaluaciones, no valoremos las mejoras por completo aquí, pero desde luego, si son capaces de mantener ese ritmo de desarrollo que mostraron el año pasado, que parece por ahora, no hay que descartar que puedan hacerlo. Cuidado con McLaren. Lo intentaremos, hemos dado un buen paso adelante, no hubiera estado aquí sin las mejoras, quizás o quizás no, pero tengo que agradecérselo al equipo porque me han dado un coche con el que poder hacer esto. Necesitas un coche que pueda ganar carreras, no es solo cuestión del piloto, así que se lo agradezco por todo su trabajo duro, intentaremos seguir empujando. Ahora ya he ganado una carrera, quizás ganaré un campeonato. Y gracias a esta victoria, pues Lando Norris calla todas las burlas que ha recibido en los últimos años, porque sí, pese a ser uno de los mejores pilotos que teníamos en la parrilla, top 10 obviamente mínimo, y en alguna temporada había sido top 5, todavía seguía recibiendo muchas burlas. Sí que desde luego era el piloto con 2 récords que no quieres cosechar, que es el de más puntos y más podios sin haber logrado una victoria, los cuales ahora ya se han eliminado su nombre de ahí porque ya tiene esa victoria. Nick Heidfeld vuelve a ser el piloto con más podios sin victoria en Fórmula 1 después de esta victoria con McLaren, que Heidfeld pues obviamente no puede romper ese récord, y ya Norris no está ahí. Además ha comentado algo que me ha gustado mucho Lando Norris, y es que lo comentó en rueda de prensa de que se reía él de por sí muchas ocasiones, esto nunca le fastidió y es más, incluso le motivaba los memes que había con respecto a esto. Especialmente había un meme que era Lando no wins, en lugar de Lando Norris pues Lando no wins, y pues le hacía mucha gracia y demás, pero ha callado todas esas burlas. Ya hemos contado al principio de este vídeo mismo el hecho de todo el mundo se acercó a saludarle, a felicitarle por este triunfo que había conseguido. Veremos si consigue más, pero Norris desde luego que es uno de los mejores pilotos de la parrilla. Norris ha tenido una evolución bastante positiva porque Norris llegó a la categoría siendo un piloto que sí, se le veía que podría ser buen piloto, pero no había destacado demasiado en Fórmula 2. Quiero decir, en Fórmula 2 le destrozó Russell. Y yo por lo menos, por lo que se ha visto en Fórmula 1, desde luego que me impresione, esto alguna vez lo hemos hablado cuando me lo habéis preguntado, cuando en sí ha habido esta conversación de los jóvenes pilotos. Verstappen está en un lado aparte, porque Verstappen está en otro mundo, por supuesto, pero los llamados a ser esta nueva generación que van a estar liderando son Leclerc, Russell y Norris, junto a Verstappen. Y yo mi opinión es que siempre os he dicho que para mí, por lo menos lo que han demostrado en Fórmula 1, Norris es el piloto más completo. Es un piloto que también comete errores, todos estos pilotos los cometen, pero para mí Leclerc comete más de ese tipo de errores, aunque Leclerc por talento puro podría ser el mejor, Russell por velocidad, desde luego que también estaría ahí, y Norris sería el que está más atrás, pero ahora realmente es con el que yo me quedaría. Esto lo he dicho en varias ocasiones. Norris es el piloto que de repente en una vuelta te puede hacer la pole. No ha hecho, bueno, sí ha hecho poles en Fórmula 1 y también los ha hecho en carreras al sprint. Recientemente también lo hizo, por ejemplo, en China con las complicaciones tan difíciles. Es constante en carrera, es agresivo, va por todas, tiene buen ritmo. Yo para mí desde luego que es un piloto que me encanta y ya por supuesto ha logrado esta victoria. Así que acalla todas estas palabras, todas estas burlas que había recibido y desde luego me alegro mucho por él. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión sobre ello. Por cierto, y ya hasta
esta altura espero que Norris ya esté durmiendo, porque contó, por supuesto, cómo va a celebrar esta primera victoria. Ha hablado de que incluso ha cancelado su vuelo y va a regresar a Europa nada más terminar el Gran Premio de Miami, y dice que ya avisó que no iba a coger ese vuelo, que cogía uno al día siguiente, que no iba a dormir. Y como hubo muchas burlas la semana anterior porque estuvo en Ámsterdam de fiesta y tuvo ese daño en la cara y demás, y tenía la cicatriz y todo, que ha estado todo este fin de semana, decía incluso que iba a volver con otra cicatriz. Plans for this evening? I mean, I was meant to fly, but Zach just told me we fly tomorrow, so I'm not going to sleep. I'm going all the way. I might have more than just a scratch on my nose tomorrow, so I don't care. But I'll enjoy my time. This only happens once when you're taking your first win. It's nice to do it here in Miami. I was kind of hoping it was going to be at Silverstone, but I'll try to do it there as well. And it's definitely better here to go out. True. So tonight's going to be a good night. La FIA vuelve a lucirse. Vaya fin de semana, vaya temporada, mejor dicho, pero es que este fin de semana ha sido nefasto y vamos a comparar la noticia que tenemos encima con cosas que han ocurrido. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, en esta noche, por si no os habéis enterado, Carlos Sainz ha sido sancionado. Carlos Sainz fue llamado a control de carrera, a comisarios, después un par de horas, incluso después de que terminara la carrera, por el incidente con Oscar Piastri, y ha acabado recibiendo una sanción de 5 segundos. Ahora os contaremos la sanción en sí, pero esta sanción de 5 segundos repercute en que el madrileño pierde la cuarta plaza frente a Checo Pérez, por lo que finaliza en quinta posición. Y me parece extremadamente injusta. La penalización, la sanción se la ponen por este incidente que estáis viendo aquí. Es el momento en el que Carlos Sainz adelanta a Oscar Piastri, desde luego que se tocan, lo estamos viendo en esta misma imagen, aquí se llegan a tocar, y es el punto en el que Oscar Piastri rompe el alerón que necesita luego entrar a boxes. El punto está... Yo no me parecería mal si la FIA sanciona esto, me parece mal porque son carreras, son cosas que pasan. Además, en un circuito en el que está siendo muy complicado adelantar, tiene que ser agresivo seguramente cualquier piloto. Y es que además, sinceramente, creo que Piastri tiene más culpa en que los dos se toquen que Carlos. Carlos desde luego que se ha lanzado, Carlos desde luego que ha ido a por ese adelantamiento, cosas que hay que hacer, pero es que Piastri gira el volante como si no estuviera Carlos Sainz y por eso acaban chocándose. Fijaros en todo el hueco que tiene Piastri, que desde luego estás comprometiendo su trazada, sí, pero es que es lo que se te ocurre cuando estás defendiéndote, que es que estos son carreras, que no son no es un escalestri, que vas uno detrás de otro, que es que son carreras y obviamente las trazadas pueden cambiar. Piastri no quiso aquí cambiar su trazada, se tocaron. No le quiero echar la culpa tampoco a Piastri, no creo que la tenga, simplemente digo que en sí el toque creo que puede llegar a tener más culpa a Piastri, porque lo que están evaluando aquí es el propio toque, porque han sancionado con 5 segundos a Carlos Sainz, argumentando además que no le deja espacio, que repito, la trazada de Carlos no es la óptima es hacer esa trazada como está haciendo Norris, y aquí frenas y giras tocando el vértice. Fijaros cómo va Carlos, que desde luego no está haciendo la trazada ideal, pero es que no os vamos a decir, ahora os diremos algunos ejemplos este fin de semana, pero no me voy a ir a un ejemplo en el que no tenga los mismos protagonistas, me voy a ir al mismo vueltas atrás, que los dos también estaban peleándose. Aquí es Piastri quien toca a Carlos, pero creo que lo que provoca la sanción a Sainz es que aquí no hay daños. Si hubiera habido daños, parece que sí que habría habido sanción, o bueno, yo ya no sé qué pensar, pero sinceramente aquí no hay daños y creo que es por eso por lo que no ponen sanción, que no es justo, porque no se tiene que evaluar las consecuencias sino la acción, y aquí no hubo sanción, argumentando que sí que deja espacio Piastri, cuando no solo es que Carlos esté fuera de pista porque no le ha dejado espacio, sino que es que Piastri está casi fuera de pista. Estando peleando contra otro piloto no puede tampoco tener esa línea ya saliendo de curva, a no ser que es que no hayas dejado tiempo, no hayas dejado espacio. Y repito,
Esto, al igual que lo otro, son carreras. Está bien, no pasa nada, no hay nada grave. Es una defensa férrea que sí echas fuera de pista a tu rival, pero no hay problema. Se está siendo muy agresivo en este circuito en general y esto son carreras. Hay que dejarles correr. No puede ser que esto no sea sanción, porque aquí sí que ha dejado Lando Norris, Oscar Piastri, perdonad, espacio, cuando aquí en teoría Carlos no ha dejado espacio. No tiene sentido. Esta misma acción, por cierto, que esta se quejó muchísimo Carlos Sainz, ahora os vamos a poner las palabras del propio piloto madrileño, se quejó muchísimo Carlos Sainz de que merecía sanción, repito, creo que Piastri no merece sanción, pero es que hay una muy similar este mismo fin de semana que ha sido entre Kevin Magnussen y Lewis Hamilton. Similar, bueno, diferentes también en sí, pero Magnussen sí acaba recibiendo sanción. ¿Por qué Magnussen sí recibe sanción y Piastri no? Es que no tiene ningún sentido. Que repito, esta acción no es exactamente igual a la de Magnussen y Hamilton, y la de Magnussen sí que creo que merece sanción y no la de Piastri, pero es que es una inconsistencia brutal. No puede ser que luego Lewis Hamilton se cargue a 3 pilotos en la parrilla de salida en la sprint, que todavía no lo hemos hablado de lleno, no os lo hemos analizado, pero desde luego que lo vamos a hacer a lo largo de esta semana. Vamos a ver esa salida, cómo claramente la culpa, bueno, porque Stroll también tiene parte de culpa, pero sobre todo la mayor parte de culpa la tiene Lewis Hamilton y luego no recibe ni una sola sanción. Y esto no es sancionado, que me parece bien, por supuesto, esto son carreras, racing y racing, pero esto sí es sancionado. No tiene sentido, porque además quien explica muy bien por qué toma esta decisión, por qué toma esta forma de atacar este adelantamiento, trata de hacerlo así, Carlos Sainz lo explicó muy bien antes incluso de recibir la sanción en los micrófonos de DAZN España, explicando cómo fue de por sí esta batalla que estuvo librando frente a Oscar Piastri, en la cual lo primero que nos llega a comentar es que se sorprende bastante de que no se sancionase a Oscar Piastri por la otra. Repito, yo aquí no coincido en las palabras de Carlos Sainz. Yo creo que en esta acción, sinceramente, está bien. Muy agresivos, muy al límite, pero ¿qué es lo que queremos? Que no queremos ver escalestris, que no queremos ver coches siguiéndose en paralelo y solo adelantando en DRS y cuando claramente vayas a ser capaz de adelantarle, que eso no es lo que queremos. Queremos batallas, queremos ruedas a ruedas, y es lo que ocurre. Está al borde al límite de la legalidad, pero está dentro de la legalidad, independientemente de no coincidir con las palabras de Carlos Sainz, que se sorprende mucho de que eso no fuese sancionado y que al ver que eso no estaba siendo sancionado, aprendió y fue más agresivo, y es por lo que se da la siguiente acción, porque ve que obviamente si puedes ser agresivo defendiéndote, no le vas a adelantar si no eres tú también agresivo. Por eso toma esa decisión, se acaban tocando. Repito, creo que Piastri incluso en el propio toque en sí llega a tener más culpa porque gira como si no estuviese ahí Carlos Sainz y acaba repercutiendo en una sanción a Carlos Sainz que para mí es injustísima. Hoy por alguna razón nos han dejado luchar, ¿no? Más de lo normal, yo creo, sin darnos tanto espacio, no sé exactamente por qué, pero bueno, he tomado nota y pues he hecho exactamente lo mismo que me venían haciendo a mí toda la carrera y empecé a ser más agresivo. Y llevamos un fin de semana completísimo también con todo este tema, con el tema de las sanciones, con el tema de las penalizaciones y por supuesto pues aquí en España a Carlos Sainz se le preguntó sobre las palabras que había dicho Fernando Alonso el día de antes, donde especialmente lo que dijo Alonso es que a Hamilton no se le sancionaba por no ser español. Palabras de las cuales, y esto por supuesto en redes sociales, todo el mundo elogiando, alabando, vamos Fernando. Yo sinceramente tampoco creo que sea culpa de nacionalidad, sí que culpa de pilotos. Hay a pilotos a los que se les señala más. Claramente en el caso de Alonso, claramente Carlos Sainz, claramente Checo, pero también, por ejemplo, Magnussen se le ha sido señalado más. Piastri es un piloto que también en general es bastante señalado, pero luego hay otros pilotos a los cuales se les da más manga ancha, a los cuales se les permite más. Caso de Hamilton, caso de Verstappen, caso de Leclerc, caso incluso de Norris en algunas ocasiones se le llega a permitir algo más y esto también, bueno, coincide en ello Carlos Sainz afirmando de que él no cree que sea el tema de nacionalidades, en su caso lo que cree es que son muy inconsistentes y ya ayer, por ejemplo, en la sanción en la que yo os estaba explicando antes, en este momento a Magnussen por una muy similar a Hamilton si se le sanciona, en este caso a Piastri no, por eso él dice de inconsistencia de no puede ser que en un
un mismo fin de semana la misma acción, dependiendo de qué piloto te la haga, le acabe sancionando o no. Yo no opino de nacionalidades, opino más de consistencia sin consistencia, que sí, hoy me ha sorprendido que Piastri me ha hecho algo muy parecido a lo de Magnussen ayer, que les cayeron no sé cuántas penalizaciones y hoy pues a mí no me ha caído ninguna, no le ha caído ninguna y no me ha devuelto la posición y luego pues he dicho, pues ya si vamos a ir todos así, pues a por ello. Pero es que desde luego el tema de la FIA da para hablar largo y tendido de todo lo que estamos viendo. Es que este año se están luciendo de una forma bestial. O por ejemplo, y ya lo añado aquí como bonus track en este punto, el propio Magnussen, en el incidente con Logan Sargeant a lo largo de la carrera que provoca el coche de seguridad, Sargeant acaba teniendo que abandonar, pero yo viendo repetido esa acción, Magnussen recibe una sanción también de 10 segundos y puntos en superlicencia. Por cierto que Magnussen, después de lo que ha ocurrido en esta temporada, no está lejos de perderse una carrera. Pero yo viendo repetida esa acción, Sargeant le deja sin espacio. ¿Qué quieren que haga Magnussen también? No queda otra que llegar incluso a colisionarse. Es mala suerte. Son carreras. Es que yo hay veces que parece que no quieren que veamos carreras. ¿Puedo entender incluso esa penalización un poco? No, porque es que el problema es por qué le pones penalización sí o sí a Magnussen, porque acaba Sargeant teniendo que abandonar, si no, no. Y ese es el problema, es que realmente Sargeant también le deja sin espacio, Magnussen se queda sin hueco a donde ir y acaban chocándose. ¿Es culpa de Magnussen chocarse cuando te han dejado sin espacio? ¿Podría haber hecho más? Sí, como lo podría haber hecho más Sargeant, es decir, no debería de haber sanción. Pero como Sargeant acaba abandonando, finalmente Magnussen es el perjudicado. Lo que digo es que llevamos una temporada con la FIA tremenda. Más allá de ahí vamos a pasar al siguiente de los temas y ya finalizamos con este vídeo que queremos hablar acerca de Fernando Alonso. Desde luego que fin de semana para olvidar, potencialmente el que va a ser el peor fin de semana para Aston Martin y si no es el peor fin de semana de todo el año no quiero ni verme cuál va a ser el siguiente peor fin de semana. Se ha sido muy catastrofista también con Aston Martin y desde luego que no ha sido ideal, pero ha sido un circuito. Veremos si ya no es por tema actualizaciones que van a llegar en Imola y de las cuales especialmente la próxima semana os hablaremos más, pero ya no es solo eso, es que dependiendo del circuito hay veces que rindes peor y rindes mejor. El año pasado a McLaren este fue el peor circuito que se le dio de toda la temporada. Sí que luego hubo actualizaciones, hubo mejoras, pero también cuando las mejoras hubo circuitos donde McLaren estaba perdido. Es algo que te puede ocurrir, no es ideal, Aston Martin no ha acertado, eso ya lo sabemos, pero bueno, por parte de Fernando Alonso afirma que fue una carrera bastante dura en la cual finalmente acabó consiguiendo entrar en puntos que ese finalmente era el objetivo que deseaban, aunque incluso lo llegó a comentar Pedro de la Rosa, que decía que el simulador no les decía que fuesen a conseguir puntos, y esto pues porque entre que el Aston Martin, yo creo que los ritmos dan, incluso por lo que hemos visto, dan como octavo equipo. También esto se da debido a que entró en tráfico. Fernando Alonso estuvo detrás de Ocon mucho tiempo porque a Russell incluso a final de carrera le pudo remontar. Yo creo que realmente era quinto, sexto. Sexto podría ser porque fijaros dónde estaba RB con su Noda acabando séptimo. Pero bueno, es una carrera, veremos en futuros grandes premios si esto se mantiene o no. También pueden llegar actualizaciones y demás, pero es eso, que fue una carrera bastante complicada por ser ese sexto equipo aproximadamente y no tener un ritmo demasiado mejor al de los rivales. El simulador incluso les decía que realmente no iban a acabar en puntos. Él ya antes de la carrera dijo que bueno, como posición soñada noveno, que es en la que finalmente acaba, y encima de estar tanto tiempo detrás de Ocon, eso acabó perjudicando bastante. Pues dura, no éramos muy rápidos todo el fin de semana, ni tampoco lo éramos ahora en carrera, así que salimos con las duras intentando extender un poco la primera parte y tuvimos la suerte hoy del safety car, que salió en el momento adecuado para nosotros, recuperamos muchas posiciones ahí, y luego tenía los neumáticos medios comparado a Esteban, que estaba justo delante mío, tenía un poquito más de grip y pude luchar con él y adelantarle, pero bueno, hemos tenido hoy suerte y gracias a ello conseguimos 2 puntos, así que los cogemos, contento por Lando también, que después de varios podios consigue la primera victoria, me alegro mucho por él, ojalá la primera de muchas. Pero sobre todo porque realmente si vemos el ritmo de Stroll, es más o menos lo que hemos visto esta temporada. Entonces, también Alonso añade, y sí que creo que tiene razón en que no ha sido su mejor fin de semana. Que oye, aquí hay una cosa que deciros.
Estamos muy acostumbrados a que todos los fines de semana de Alonso sean buenos y tiene que haber fines de semana malos también. Los hay hasta del propio Verstappen. No es este fin de semana el caso, pero que el año pasado hay fines de semana malos también de Verstappen. Lo que pasa es que con el coche que tiene aún incluso le servía para ser primero. Pero todos los pilotos tienen fines de semana malos. En un coche que está tan al límite se debe de notar más, se ha notado más y él mismo lo admite, que no ha estado fino, que no ha estado cómodo, que... También en Aston Martin fallaron con la configuración. Lo vimos el propio sábado que lo decían, ¿no? De que realmente no estaba... Yo diría que incluso llevaban más carga que el resto, por eso en recta no corrían tanto y les costaba tanto adelantar. Pero entre que la configuración no estaba del todo idónea, que no se sentía del todo cómodo, como ya decíamos. Esa clasificación pues estuvo a 2 décimas, salió Alonso en declaraciones a decir, estaba a 2 décimas de Russell, que es más o menos pues esa donde ellos creen que están, pero hay veces que consigue pelearles, pues ahí está el punto. Si tú crees que más o menos estás ahí, igualado por lo menos, y normalmente consigues estar por delante, es factor Alonso. No ha habido ese factor Alonso en esta ocasión, por eso ha estado por detrás, porque como os digo, el ritmo de Stroll ha estado muy parejo a lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Entonces Alonso admite que este fin de semana no ha sido su mejor carrera, no ha sido lo mejor que podría haber hecho, podría haber rendido mucho mejor, espera que así sea en Imola. Sí, son todos importantes y bueno, seguimos un poco con la racha de puntuar cada domingo, pero bueno, ha sido un fin de semana regulero, ¿no? En cuanto a prestaciones, tampoco me he sentido yo muy fino, no he conseguido hacer una vuelta buena ni en la Q3 del sprint, ni en la salida del sprint cuando nos tocamos, ni en la vuelta de crono de ayer, así que me quedo con un sabor un poco amargo y ojalá quitarlo del medio en Imola con una buena actuación. Y después ya de 6 carreras y este Gran Premio de Miami, actualizado con la sanción también a Carlos Sainz, así ha quedado el Mundial de Pilotos y ahora os enseñamos el Mundial de Constructores. Verstappen, que sigue liderando, amplía su ventaja frente a Checo, también la amplía frente a Leclerc, el único piloto que le recorta algo es Lando Norris. Checo, que tiene muy poca diferencia ya frente a Leclerc, únicamente 5 puntos, les diferencian a ambos en esa segunda y tercera posición. Norris, que se acerca bastante y con esos 83 puntos consigue ponerse cuarto. Estaba cuarto Carlos Sainz, pero por haber perdido esa posición frente a Checo Pérez, por la sanción, pues al final baja a esa quinta posición porque Norris tiene más segundos que los que tiene Carlos Sainz, que es ninguno, no ha logrado ningún segundo, ha logrado ambos una victoria, pero ningún segundo. Norris sí que tiene un segundo que fue en China, así que por eso le gana la posición. Diferencia bastante grande ya, un escalón bastante pronunciado frente a Piastri, luego encontramos ya a George Russell, Fernando Alonso, que mantiene la posición y sigue estando bastante cerca de los Mercedes, pese a solo haber puntuado 2 puntos en esta carrera, Hamilton en 9º lugar y Yuki Tsunoda, que aparece en el top 10, ha quitado del top 10 a Lance Stroll gracias a los muy buenos resultados que está teniendo, por cierto, Yuki Tsunoda. En el Mundial de Constructores ha quedado tal que así, Red Bull mantiene su ventaja, Ferrari, que pierde distancia frente a McLaren, Mercedes, que se mantiene cuarto y abre un poco de hueco frente a Aston Martin para estar seguros, y Aston Martin, que pierde ventaja incluso frente a RB, que está totalmente desmarcado de la zona baja. Haas, que finalmente no puntúa en esta carrera, pese a que Hülkenberg estuvo en las primeras vueltas rodando muy bien, pero sí que han conseguido puntuar en la sprint, y Alpine es sobre todo la sorpresa, consigue ganar una posición porque ya estaban novenos, se la ganan a Williams y ya están octavos con un único punto. Ocon, que logró terminar en esa 10ª posición. Realmente Alpine, que no había mejoras, pero habían reducido el peso más para este circuito, han rendido bastante bien, sinceramente, nada espectacular, pero para estar peleando en la zona baja, que es que no estaban ni peleando hasta este momento, así que veremos si ahora con menor peso en el coche, ya en teoría similar al de los rivales, son capaces de, dependiendo del circuito, pelear por mejores posiciones. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.